se hace lo que se puede. En el episodio de hoy, el arte del conformismo. Soy Quique Verdini, licenciado en Psicología, y en el capítulo de hoy hacemos una revisión crítica sobre una frase que en esencia es legítima, hasta que el humano la viralizó como una filosofía de vida que aboga por el conformismo y la autoindulgencia. Pero, ¿qué es el conformismo? El conformismo es cuando aceptás una realidad sin mucho deseo de cambio, tampoco sin cuestionarla mucho, por más aversiva e insatisfactoria que sea. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Vamos a la escena del día para poder ilustrar algo de esta tragedia cotidiana. ¿Qué haces, Mauro? Hola querido, acá estoy, preparando el toque el fin de semana en el Independencia. ¿Preparando? Mauro, ¿estás arreglando la misma guitarra china que te regaló el viejo hace 20 años? Más de 20, si fue para mi 18. ¿Me estás tomando el pelo? No podés seguir tocando con una guitarra para principiantes. Vos sos un profesional. Bueno viejo, ya parecé el abuelo Carlos. Esta guitarra cuesta $150 y una Fender arriba de los 500. Pero vos ya deberías tener una Gibson, Mauro. Nah, ni loco. Esas van de $2.500 a $10.000. Y con esta puedo tocar igual. Pero nunca vas a sonar igual. Es un desperdicio de tu talento. Y bueno, se hace lo que se puede. ¿Con tu pasión se hace lo que se puede? No seas tan intenso. No se puede todo en la vida. La intención y su problema. Aquella vez que el conformismo se afincó en mi vida, dejé de avanzar, dejé de crecer personalmente, quizás dejé de luchar. Como necesitaba sentirme bien, tuve que arroparme de frases que justificaran este actuar. Frases que te voy a compartir, frases que vamos a reaccionar. Hice lo mejor que podía. No siempre. A veces sacamos lo peor de nosotros y terminamos haciendo actos repudiables. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Perdón, a veces hacemos lo que se nos canta las ganas sin siquiera haber usado nada de todo lo que teníamos. No se puede todo en la vida. Esta frase sugiere aceptar las limitaciones, no romper los límites, desalentando el camino para el cambio de tu realidad. Y es lo que hay. Excusa para la pasividad y la inacción, una invitación perfecta para tu resignación. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esta es una actitud temerosa ante el cambio, promueve la autocomplacencia y te trunca la posibilidad de explorar nuevos seres humanos. No vale la pena luchar por algo que nunca va a cambiar. Pesimismo y derrotismo full, que fomenta el desaliento. ¿Cuál es el problema del conformismo? Con el conformismo, principalmente tenemos dos problemas. Primero, no es que solamente te quedes estancado en tu desarrollo personal. No. Continúas evolucionando o entrenándote en el arte de la autoindulgencia. Cada vez tenés más fuerza para frenar tus propios deseos. Cada día ganás más inseguridad para no ir a buscar lo que querés ser, convirtiéndote en un atleta de la autorresignación. El segundo problema consistirá en que no vas a desarrollar tus propios talentos e incluso creas tal vez no tenerlos. Sea como sea, talento no estimulado, sentimiento de vacío asegurado, disfrute mitigado y la capacidad de sorprenderme, un recuerdo vago de una juventud que alguna vez he transitado. Otra perspectiva. No hay manera de salvar el conformismo, ya que va en contra del desarrollo humano, de la capacidad de asombro, de la autorrealización, de elevarte por encima de quien eras ayer, y todo esto se llama excelencia. Ojo, excelencia no es perfección. Excelencia, virtud, mejora continua son todas herramientas
protectoras que te ayudan a no caer en la desidia, en la desesperanza, en el aburrimiento, en todas aquellas energías horrendas que van en contra de tus pasiones y de los seres o vínculos que más amás. Y con todos estos elementos vamos rápidamente a ver cómo queda la escena. Buenas, ¿cómo estás? Al fin te das una vuelta. Poné la pava que ya estoy terminando un trámite. ¿En qué andas? Tengo que mandar urgente la Fender a luthier. Tengo un show en la Independencia el mes que viene. ¿Y no tenés la china que te regaló el viejo hace 20 años? ¿La Parker? Sí, la guardo por una cuestión sentimental, pero no puedo subir a tocar con eso. ¿Por? Si puedes tocar igual. ¿Sabes qué pasa? Yo no trabajo de músico. Soy músico. Esto es mi pasión. Y si uno no cuida sus pasiones, corre el serio riesgo de terminar aburriéndose. Ahora estoy a punto de comprarme la Gibson, que es mi sueño. Pero son caras. ¿Y te fijaste si hay alguna línea de crédito? Precisamente por eso te llamé. Vos la tenés más clara con estos temas. ¿Me das una mano para ver cuál me conviene? Dale, preparo el mate y lo vemos. Moraleja. Somos humanos en permanente evolución y en el camino, al parecer, a algunos se le ocurrió que ante las cambiantes fortunas del tiempo, era mejor recortar las expectativas, quedarnos en el molde y asumir que así es la existencia humana. Pero eso no es vida. El camino de la excelencia, la virtud, la mejora continua, son todas herramientas que hoy parecieran estar obsoletas. Y en este sentido, para el año 2024, parece friki aún pensar que alguien pueda enfermar por no estar desarrollando sus talentos. Por tanto, es totalmente riesgoso pensar para el desarrollo personal que haces lo que podés. Porque como dice la frase, si no vivís como pensás, vas a terminar pensando como vivís. Y si no fueses tan bueno, ¿qué pasaría si el mundo te viese real? Entre lo bueno y lo malo hay un punto vital. Ser humano es simplemente ser. Para saber más de nosotros y enterarte de nuevos contenidos, seguinos vía Instagram como Kike-Verdini y en YouTube como Y si no fueses tan bueno, te esperamos. Staff, idea de contenidos, locución, Quique Verdini. Community Manager, Isabela Castro. Producción musical, edición artística, mezcla, masterización y musicalización. Dos Motores Estudio, experiencias sonoras. Voz en off, corrección de textos. Mariano Villatoro. Actor, Mauro Salinas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del conformismo? ¿Cuál es el problema del conformismo? Que alguna vez... Ay, que me habló justo. En el molde, no cambiar nada y asumir que así era la experiencia humana. ¿Qué cagado la existencia era? Somos humanos en permanente evolución y en el camino, al parecer, se te puede cruzar un gallo que te corta todo. Que me toca el timbre, boludo. Y es lo que hay.